Hola muchachos, continuamos ya entonces con este segundo y último video. O sea, ustedes quieren terminar estos videos tan rápido como yo. Pero bueno, entonces este video ya va relacionado, ¿no? Con otro tema, entonces mínimos cuadrados restringidos. Y en este caso entonces, acá por el momento les puse como em, por así decirlo, las ecuaciones que son más importantes, ¿no? Entonces, pues acá tenemos cuál es el estimador de mínimos cuadrados restringidos, acá cuál es su matriz de varianzas y covarianzas para los betas y o sea, estas son dos fórmulas, ¿no? O sea, esta la quise incluir porque pues primero el profe llegó a ella y segundo porque es mucho más fácil implementarla ya en el código R, entonces ahí está. Lo segundo, entonces lo que les quiero decir es como que no hay solamente una única forma como de crear restricciones, es decir, ustedes han trabajado hasta el momento con restricciones lineales, ¿no? Y lineales en qué sentido? Que ustedes dicen si beta sub 1 y beta sub 2 son igual a 1, entonces rendimientos constantes a escala. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Que nosotros tengamos restricciones no lineales. ¿Listo? Entonces, eso es otro tema que nosotros no vamos a ver, pero ustedes podrían perfectamente hacer que la multiplicación de dos parámetros sea igual a 1. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por el momento. Listo, entonces hay algunas aplicaciones también como más interesantes, ¿no? Y es que no todo se reduce como a rendimientos constantes a escala. Y hay en la literatura, por ejemplo en la literatura financiera, algo que se conoce como la teoría de optimización de portafolio de Markowitz. Entonces, eso a grandes rasgos, pues solamente como para introducirlos, es que le permite a uno hacer como unos procesos análogos, ¿no? A lo que uno hacía en tal vez en micro, que uno puede, por ejemplo, maximizar la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria, ¿no? Entonces maximizo utilidad o puedo minimizar mi gasto sujeto a una utilidad fija en cierto punto. Entonces, en esa teoría de optimización de portafolio en Markowitz, lo que sucede es que nosotros lo que podemos es que crear unas versiones análogas. Entonces, recordemos que era el máximo de una función utilidad sujeto entonces a una restricción presupuestaria, digamos así. O podría ser el mínimo del gasto, ¿cierto? Sujeto a entonces una utilidad fija. Entonces, en esta teoría de Markowitz, lo que sucede es que nosotros vamos a tener, por ejemplo, el máximo de la rentabilidad, o es decir, ahí sería un retorno esperado, sujeto entonces a un nivel de riesgo, por decirlo así. Más que riesgo, entonces, digamos que el proxy del riesgo ahí es la varianza. ¿Listo? La varianza de los datos. O la desviación más bien. Listo. Y pues en el otro caso, ¿cuál es? O sea, sería el mínimo ahora, pero de mi varianza. O sea, el mínimo riesgo sujeto a un retorno como fijo, ¿listo? Un retorno que yo quiera esperar. Entonces, lo que sucede acá es que uno crea colecciones de activos, ¿no? O sea, un portafolio, una colección de esos activos. Y esos activos entonces lo que va a suceder es que van a tener unas ponderaciones. Por ejemplo, mi portafolio, acá la notación no es esta. O sea, si alguno de ustedes sabe de optimización de portafolio, obviamente esta notación les va a parecer horrenda, pero es para que se lleven al menos una intuición, ¿no? Entonces, ese portafolio a fin de cuentas va a ser una sumatoria, ¿no? De unos pesos, ¿cierto? Por un rendimiento. Entonces, donde ahí se hace referencia al iésimo activo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, si uno hiciera, por ejemplo, una estimación por
en mínimos cuadrados, lo que va a pasar es que yo necesariamente tengo que hacer que la sumatoria de todos los WI sea igual a 1. ¿Listo? Entonces es, por ejemplo, una única forma de, como bueno, una forma alterna que les presento, ¿no? Pues para que piensen que esto sirve para más cosas que de los mínimos cuadrados restringidos. Entonces, pues sirve para esto. O sea, ahí lo he trabajado. También lo he trabajado como en combinación de pronósticos. Y es que hay veces que un modelo se adapta más en tiempos de volatilidad y otro en tiempos de, no sé, de paso. ¿Sí me entienden? De menos volatilidad. Entonces, hay muchas aplicaciones, la verdad, para esto. Actualmente, entonces, ¿qué es lo que yo les traje? Yo les traje eh, una estimación de mínimos cuadrados restringidos para el modelo de Mankiw y Romery-Weil. Entonces, acá va la motivación, y es que este modelo, pantalla completa y todo, porque es motivación. Entonces, en este modelo lo que pasaba era que, bueno, digamos que no me gusta tanto esa palabra de pionero, la verdad, porque yo no sé cómo lo hizo, pero Ramsey entonces al parecer era un genio, porque creo que el paper de él es de finales de los 20, inicios de los 30, pero pues, o sea, más de 20 años atrás. Y Ramsey entonces lo que hizo fue, o sea, pues ustedes lo conocen, ¿no? O sea, el modelo de equilibrio general de Ramsey. em, o bueno, el crecimiento macroeconómico. Es que pues, o sea, uno lo puede ver desde varias perspectivas. Pero entonces, o sea, el tipo desarrolló un supermodelo, ¿no? Y pues después solo desarrolló también su modelo, pero pues, o sea, para mi gusto, o sea, el de Ramsey es más chévere. Em, Otra cosa, ese modelo de Solow entonces contemplaba el capital, el trabajo, la tecnología, ¿no? La tecnología, a fin de cuentas, lo que él dijo es va a tener un crecimiento eh, exógeno, ¿no? Entonces él dijo un crecimiento G para la tecnología y listo, ya. O sea, por eso después tocó crear modelos aumentados con la tecnología. Y pues él se preocupó también fue por las dinámicas del crecimiento del capital y pues del ingreso de los países, ¿no? O sea, las hipótesis de convergencia y todo eso que pues ustedes ya vieron o van a ver en Macro 3. La cuestión acá es, lo que ellos asumían era una tasa de crecimiento constante para la tecnología, la población y la depreciación del capital. Ahora, ustedes pueden tener sus reservas, ¿no? O sea, ustedes ya, digamos que en términos críticos y académicos, ustedes ya tienen unas buenas como estructuras como mentales, por así decirlo, para que ustedes puedan hacer sus críticas. Entonces, por ejemplo, el crecimiento de la tecnología se asumía igual e idéntico para todos los países y se decía que era porque pues la tecnología al parecer es no rival para ellos, entonces cualquiera podía aprovecharse de sus beneficios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cosa? Que en realidad pues sí hay unas trabas para la tecnología, ¿no? El hecho de las patentes, ¿no? Y pues que la verdad no crece a la misma tasa, al menos en todos los países. Y uno lo puede ver ahorita con, por ejemplo, SpaceX, es que se llama, el lanzamiento. O sea, o sea, no por el hecho de que Estados Unidos tenga esos crecimientos, quiere decir que los demás países avanzan también a ese paso. O sea, no, digamos que el efecto spillover al menos no es por esa vía. Entonces, toca tener como cuidado, ¿no? Con esos supuestos. Ese de crecimiento constante e idéntico para todos los países está como grave. Por otra parte, uno que no sería tan imposible es el de la depreciación del capital. Y es que, pues de todas formas, no creo que una planta de producción aquí en Colombia tenga una depreciación más rápida o menos rápida que una planta de producción en China, por decirlo. A menos de que pues aquí trabajen de 8 a 5 y allá trabajen de 7 a 3 de 3 a... Bueno, pero ahí me entienden como los puntos, ¿no?
Y listo, la tasa de crecimiento de la población, pues es así, sí se puede observar. Pues digamos su observación es más fácil. En este caso entonces la tasa de crecimiento de la población es medida como el crecimiento de la población económicamente activa, ¿vale? Listo. Después entonces, ahora sí, el paper que nos incumbe es Mankey, Romer y Way. ¿Ellos qué dijeron? Ellos dijeron como vamos a incorporar el, el capital humano. Y esto tiene una explicación económica. Lo primero es que noten acá que en este modelo en particular la inversión es igual al ahorro, porque pues era un modelo basado en el supuesto de economía cerrada. Entonces lo que pasaba era que a un mayor ahorro, o lo que era lo mismo, a una mayor inversión, eh, pues iba a haber como mayores ingresos. Y esos ingresos podían gastarse en ese paper hay veces que hablan como de calidad de vida y cosas así. Pero el punto es que eso podía llevar a un mayor capital humano. O sea, pues yo pensaría, ¿no? Que si las personas tienen como eh, mayor adquisitivo, van a poder, mayor poder adquisitivo, van a querer intentar como capacitarse, ¿no? Y asimismo también se encontraba que la disminución de la población, digo, la disminución en el crecimiento de la población, entonces podía llevar a un incremento en el capital humano. Tal vez pues o sea, si bueno, esa parte ahora mismo no estoy funcionando muy bien, entonces prefiero no meterme en ese carretazo. Pero el segundo argumento es como el más interesante. Y es que eh, a mayor ahorro posiblemente habría mayor capital humano, porque habría con qué pagarlo, ¿no? Es decir, las personas no morirían de hambre, por así decirlo, mientras que están estudiando. Recuerden que, o sea, lo que nosotros veíamos en la teoría de capital humano con el profe Jorge, en la teoría de Becker, es que de todas formas hay se está renunciando momentáneamente a algunos flujos de caja, algunos ingresos en el presente inmediato y tal vez durante los próximos 5 años. Eso igual se iba a ver compensado por mayores flujos de caja en el futuro a comparación de alguien que no hubiera estudiado. Pero ahora mismo se está renunciando a eso y se tiene que tener algún sustento, ¿no? Mientras que no se está recibiendo ese ingreso, que en esa teoría pues era dado por los padres del individuo. Ahora, noten entonces que el ahorro tiene un impacto en, en el capital humano y también a viceversa, porque aquellas personas con capital humano tendrían que ser las que son mayormente remuneradas y las que por ende podrían ahorrar. Asimismo, entonces también hay como unas cosas con respecto al crecimiento de la población, porque cuando la población es más educada tiende a tener una menor cantidad de hijos, ¿no? Entonces hay como un problema ahí de sesgo de variable emitida si uno no está incluyendo esas variables. Por sesgo de variable emitida es que no recuerdo si ya lo han trabajado con el profe, pero a lo que uno se refiere es que si ustedes tienen un modelo de regresión, ¿cierto? Entonces esto x sub i transpuesta por beta más el u sub i, ¿cierto? Entonces, o sea, sesgo de variable omitida quiere decir que hay una relación de uno de estos factores como no observables con estas x. ¿Listo? Entonces, eh, creo que tengo que dejar de grabar estas cosas tan tarde que, o sea, ya comienzo a perder los poderes y últimamente no. O sea, la última sesión siempre es como, o más bien la última grabación es la que baila. Listo. Entonces, bueno, pues, o sea, lo que les digo, ellos deciden incluir como
esa variable de capital humano que pues es difícil de medir, ¿no? Ellos lo que hacen es utilizar como, creo que acá lo digo, utilizar aquellas personas que se encuentran cursando la secundaria y que además se encuentran en edad de trabajar, ¿listo? Bueno, y pues finalmente el modelo que ellos estiman es este, ¿vale? Entonces, noten acá que aquí es donde llega como la parte interesante. Y es que si ustedes suman estos dos coeficientes, daría alfa más beta sobre uno menos alfa menos beta, ¿cierto? Que es exactamente este, pero en recíproco, digo en negativo. Entonces, esa va a ser la restricción que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, la explicación de esto era más chévere, lástima que no me funciona el cerebro ya mucho. Bueno, entonces, a ver. Entonces acá lo único que hacemos es pues ponemos nuestro directorio de trabajo, borramos los datos, importamos los nuevos datos, ¿no? Que son estos los que nos interesan. Acá están los países, N y O. Entonces esto es de non-oil, intermediate y de la OCDE. ¿Listo? Entonces es porque ellos en el estudio manejan tres países. Entonces, bueno, tres tipos de países. Ahora, ellos hacen ciertos criterios de selección. El paper es interesante. O sea, si tienen preguntas del paper, sí las charlamos nuevamente en la próxima sesión porque pues ahorita no recuerdo muy bien. Em, bueno, lo que sucede acá es que ¿qué va a pasar? Nosotros lo que vamos a hacer es una regresión de la del crecimiento del PIB per cápita del año 60 al 85, ¿listo? En función de que vamos a controlar por valores iniciales, es decir, por el logaritmo natural del PIB en nivel en los 60, ¿listo? Vamos a utilizar también la inversión o el ahorro, que, o sea, son proxies, recuerden, economía cerrada. También el crecimiento de la población, la, la, ¿cómo es que se llama esto? La, el capital humano, ¿listo? Entonces, todo eso lo vamos a tener acá. Entonces, lo primero es bueno, estamos extrayendo N porque estos son los países no productores de petróleo. Se quiso excluir a los productores de petróleo porque se decía en el paper que no es chévere incluirlos porque el crecimiento de ellos se expresa como extracción de productos naturales, no como tal de producción. Entonces no hay un valor añadido ahí. Entonces se quería como evitar cualquier problema por ese lado. Listo. Posteriormente entonces logaritmo natural de y, acá pongo eso porque es como una derivada, ¿no? Entonces pues el crecimiento de algo, de un punto a otro. Entonces el logaritmo del crecimiento en el 80, del PIB en el 85 menos el logaritmo del PIB en el 60. Recuerden que en logaritmos pues el menos es lo mismo que si yo tuviera uno sobre el otro. Entonces eso aproxima a una tasa de crecimiento, ¿listo? Entonces, listo. El logaritmo natural del PIB en los 60, ¿cómo es que se llama? La inversión como porcentaje del PIB, el crecimiento de la población. Ahora ahí yo pongo G, pero pues ese argumento, ¿cuál es? Es N más G más delta. Y acá ustedes lo pueden ver. Entonces el crecimiento de la población en términos porcentuales, por eso dividido 100, ¿cierto? Está acá, dividimos por 100. Sí, más 0.05. Y es que los autores en el paper dicen que
el crecimiento de la tecnología y la depreciación del capital sumados, una buena aproximación es 0.05. Listo. Después pues los datos del capital humano. Todo eso se pone pues en una matriz de variables, ¿no? De variables. La matriz de diseño, como le decíamos ahorita. Listo. Y finalmente pues hacemos un corte, ¿no? Entonces recuerden que lo que yo les decía era que solamente vamos a tomar en cuenta aquellos países que no son productores de petróleo, ¿vale? Que pues en el paper se hace la estimación para los tres grupos, pero pues acá solamente con este. Listo, y lo mismo para ella. Y pues ahí tendríamos nuestros valores. Listo, entonces tenemos 98 países, que es lo mismo que tienen los autores. Entonces vamos súper bien. Esta parte, listo, vamos, ya casi. Entonces, esta parte pues es lo que veíamos ya como en la tercera sesión creo, que era pues estimación de mínimos cuadrados de forma matricial. Entonces la inversa de la transpuesta de x por x, listo. Después entonces los betas, que eran esa inversa por la transpuesta de x por y, listo. Después la estimación, o lo que es lo mismo nuestro ya ajustado, ¿no? Y gorro. Entonces que es el x por los betas que estimamos. Los errores, que pues es observado menos estimado. La varianza de los errores, entonces recuerden, es la sumatoria de los errores al cuadrado, o en términos matriciales el vector de errores transpuesto por el otro vector de errores. Y todo eso pues ajustado entonces por unos grados de libertad. Recuerden, eso lo vimos a inicios, entonces pues no quiero demorarme mucho ahí. Y finalmente la matriz de varianzas y covarianzas de los betas, ¿no? Recuerden, asumiendo homocedasticidad. Entonces encontramos esto. La desviación estándar entonces de estos betas es la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal de la matriz de varianzas y covarianzas de los betas, y los resultados pues listo, son estos. Hasta el momento todo súper. Eso sí, yo quería mirar acá x datos, listo. Entonces bueno, acá lo tenemos en los datos. El logaritmo natural del año 60 es la primera estimación, y noten que da negativo. ¿Eso qué quiere decir? Si a nosotros esa estimación nos da negativa, es porque hay una relación inversa entre el crecimiento, o sea, entre la tasa de crecimiento, ¿cierto?, del PIB, y las condiciones iniciales, ¿vale? Entonces eso, en otros términos, ¿qué es lo que quiere decir? Que si nosotros tuviéramos en un scatter plot, ¿cierto? Esta sería la tasa de crecimiento del PIB, y acá tendríamos entonces el valor en los 60, ¿cierto? Entonces es nuestra condición inicial. Entonces lo que nosotros estamos encontrando es que hay una relación negativa, es decir, la pendiente de esa 9 puntos sería algo tal que así. ¿Listo? Entonces es este primer coeficiente que nosotros estamos viendo. Y si hay un coeficiente negativo, ahí quiere decir que los países pobres, digamos que los pobres se ubican por aquí, y por aquí entonces los ricos, ¿cierto? Porque pues tuvieron condiciones iniciales más favorables. Lo que esto quiere decir es que como tal si se cumple esa hipótesis de convergencia, ¿no? Bueno, ahí no... es que hay dos hipótesis, ¿no? Como de convergencia relativa y absoluta, y no me quiero meter mucho, pero lo que aquí es importante es que los países pobres, según este modelo, tienden a crecer más rápido que los países ricos.
¿Listo? Entonces hay convergencia en el sentido en que pues eventualmente los van a alcanzar, dado que ahora mismo están creciendo más rápido que ellos, ¿vale? Entonces es como uno de los resultados que ellos demuestran empíricamente. Listo. Y ahora viene la parte interesante, la de mínimos cuadrados restringidos. Ay, ay, ay. Listo, entonces lo primero es que necesitamos crear nuestra matriz R, ¿no? De restricciones. Y aquí quiero que noten algo, y es que no hay una R minúscula. ¿Y por qué no la hay? Porque no la necesitamos. Y es que acá lo que nosotros tenemos una matriz R que es igual a 0, 1, 1, 1, 0. ¿Listo? Entonces eso a fin de cuentas iba a ir multiplicado por un vector de betas, ¿no? Entonces beta 1, así hasta beta sub 5. Noten que si nosotros hacemos la multiplicación de matrices entre estas dos, a fin de cuentas lo que nos va a quedar es beta sub 2 más beta sub 3 más beta sub 4, ¿cierto? Y como no está igualado a nada, es lo mismo que decir que su sumatoria tiene que ser 0. ¿Listo? Entonces es eso lo que tenemos que llegar. Diferente sería entonces si yo necesitara que a través de una matriz R yo le digo es que esa restricción tiene que ser igual a 1. ¿Listo? Entonces pues eso ustedes lo pueden chequear en el código, solamente es literalmente añadir un menos en alguna parte que pues ustedes ya verán cuál es, y listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Creamos nuestra matriz R. Acá entonces noten que vamos a ver acá eso, acá listo. Entonces la matriz que bueno, nuestros betas que van a ser, entonces van a ser primero los de la estimación por mínimos cuadrados, entonces betas.ols nos sirvió haberlo guardado, menos. Entonces esta primera inversa nosotros la habíamos guardado como inversa al inicio, ¿cierto? Es decir, x transpuesta por x, la inversa de todo eso. Entonces acá lo ponemos como menos la inversa multiplicado por r, entonces por r. Y acá hay todo otro paquete que tiene una inversa, entonces a esa yo la denominé como nueva inversa. Entonces vean que resolví por la transpuesta de r por la inversa, noten acá que vuelvo a utilizar ese objeto, por r normal. ¿Listo? Entonces saqué la inversa de eso, aquí lo introducimos. Posteriormente entonces se multiplica todo esto, ¿cierto? Por la transpuesta de r por los betas de OLS menos el C, pero es que recuerden que o sea, el C era 0, entonces pues literalmente no estaríamos haciendo nada, ¿vale? Entonces, o sea, si hay una resta se pondría acá, pero no la hay. Listo. Entonces calculamos esto. Listo. Posteriormente entonces ya tenemos como los betas de CLS, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos falta? La matriz de varianzas y covarianzas. Entonces esa es sencilla. Voy a crear a partir de esta segunda, dado que ya tengo una matriz de varianzas y covarianzas de los betas, voy a crear un objeto que se llama complemento. Y es entonces, ¿qué es eso? Primero hay una matriz identidad que es del mismo tamaño, pues para que se cumplan las condiciones de conformabilidad, ¿no? De D por R transpuesto. Entonces, en realidad yo cuando calculé esto, yo calculé primero como D por R transpuesto. No, noté entonces que hay... es que no he definido a D. Listo, definimos D, que pues esto, ¿no? Eso sí no lo tengo que explicar. Pero listo, entonces calculé y miren que era una matriz 5×5. Entonces yo dije, la matriz identidad tiene que ser una diagonal de orden 5. Recuerden que diag, entonces me crea una
en matriz identidad del orden que yo diga. Entonces de orden 5, tamaño 5 por 5. Entonces calculo ese complemento. Acá entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar el complemento por la matriz de varianzas y covarianzas de los betas estimados por OLS y multiplicado por la transpuesta del complemento, ¿cierto? O sea, vuelvo a obtener los valores de la desviación estándar para sus betas a través de la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal y finalmente pues imprimo los resultados. Ahora, ¿qué quiero hacer aquí? Solamente comparar. Entonces noten que en el primer caso, si nosotros fuéramos a sumar estos tres valores, da 0. ¿Listo? Que pues era lo que necesitábamos. O sea, numéricamente nos da. Y en el segundo caso, o sea, por OLS, como esa restricción no estaba, se dejó variar libremente y no, la suma no va a 0. Entonces no va acorde a lo que pronosticaba el modelo teórico. ¿Listo? Entonces la funcionalidad en este caso de mínimos cuadrados restringidos tiene por objetivo que digamos, los planteamientos teóricos y todo eso tenga su respaldo en esta parte empírica. ¿Listo? Ahora, sí hay algunos cambios. Y es que al menos las dos primeras y... Sí, los dos primeros parámetros, los dos primeros betas, si bien son similares, el tercero ya cambia mucho. Y mucho es mucho. O sea, no tiene esta desviación estándar, ¿no? Está 0.08 y 0.28. Entonces hay veces que toca tener cuidado porque puede ser que las estimaciones, uno está bien cuando la restricción se cumple, ¿no? O sea, recuerden, la condición de consistencia, de insesgadez, perdón, es que pues las restricciones se cumplan en los parámetros poblacionales. Si no se cumplen, entonces estamos ahí embarrándola seguro. Listo. Creo que para la próxima voy a grabar como un poquito más descansado. A ver si sale un mejor video. Pero entonces esto fue todo lo que les tenía que mostrar por ahora. Entonces, pues nada, los espero en la sesión sincrónica de la próxima semana. Con las dudas que tengan. Y ya, muchas gracias.